Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos. Estamos aquí en el cuarto podcast de Enso Movers. Y hoy queríamos tocar un tema en el que, si nos seguís en las redes sociales, habréis visto que hacemos mucho hincapié. Tanto es así que, a pesar de que Enso Movers es en principio una empresa de entrenamiento, creemos que es fundamental para mejorar rendimiento, sueño, salud, estado de ánimo, productividad y demás. Es el tema de la dieta. Y queríamos abordarlo desde diferentes puntos de vista. Para empezar, decir, ¿por qué es importante cuidar la dieta? ¿No? Diferentes aspectos en los cuales es importante y en diferentes escenarios y cómo más o menos adaptarlo. Sí. ¿Qué tipo de dieta implementar? ¿Por qué? La evidencia que hay al respecto. Diferentes vías de acción de la dieta. Y finalmente cerraremos con unas pautas generales básicas que te van a dar la gran mayoría de beneficios que necesitas para obtener unas guías nutricionales básicas para tener la mayoría de beneficios. Que no hace falta volverse loco para tener una muy buena salud. Correcto. Bien, el primer punto, ¿no? El por qué hay que cuidar la nutrición. Yo creo que este es un tema que nos lo preguntamos porque a nivel de sociedad no se entiende que sea tan importante. Y yo creo que eso es en parte debido al auge de la corriente de la genética, con ese factor, ¿no? De que todo es muy genético y tiene más que ver con eso, con lo que tú hagas, ¿no? Y eso se ha visto con el tiempo de que no es ciertamente así, la genética es un cofactor, obviamente, pero tú tienes margen de maniobra. Y además, otro punto importante, que creo que es uno de los grandes argumentos por los cuales la gente tendría que preocuparse por la nutrición, es que tienes pocos instrumentos para generar ese margen de maniobra. Y uno de ellos es tu sistema alimenticio. Cómo tú te alimentes va a incidir en los cambios que tú puedas generar a tu organismo. Entrenamiento, nutrición, poco más, sueño. Empiezas a dejar de contar. Eso yo diría que son los tres pilares fundamentales de la salud. Sí. Luego todo lo demás son añadidos extra, ajustes finos de que si meditas bajar el estrés, tal, ayunos aquí, allá, pero cuidando esos tres pilares, de sobra. ¿Sabes? Totalmente, porque es como... Y debería ser pilares. Ajá. Es decir, eso tiene que ir por delante del trabajo, por delante de cualquier cosa, porque si no presta atención a eso, va a ser cuesta abajo y luego todo lo demás va a sufrir las consecuencias. Eso es interesante, porque, claro, algo como la nutrición, que se le da tan poco valor en la sociedad, se le da valor porque no se consideran las consecuencias y no se entiende el impacto. Claro. Y en medida de eso, se relega de manera drástica en el orden de prioridades de los diferentes individuos. Sí. Y cuando a la gente le dices que quizá debería reajustar el orden de prioridades de su vida, pasa lo mismo con el entrenamiento, ojo. Claro. No quiero sacar mucho el tema porque vamos a hablar de nutrición, pero con el entrenamiento pasa igual. He encontrado así de escenarios en los cuales la gente te dice, no, es que yo no puedo entrenar porque tengo un hijo y no tengo tiempo, o porque mi trabajo es muy exigente, o por lo que sea. Bueno, no tengo tiempo no es una respuesta ante las cosas que deberías entender que van a garantizar tu longevidad. Es como, no como porque no tengo tiempo. Ya. No puedes no comer. respiro porque no... Es que es estúpido. No voy al aseo porque no tengo tiempo. No funciona así. No puedes quitártelo de en medio con tanta alegría. Claro. Y yo creo que en parte es porque, como sociedad, nunca abordamos los problemas de raíz. Siempre ponemos parches para cubrir los problemas una vez que el problema emerja. Que era el tema de la vía negativa que tenemos aquí. Es decir, nunca te preocupas por tu salud hasta que estás enfermo. Cuando estás enfermo quieres algo rápido que te lo quite de en medio. Efectivamente. Porque consideramos que el cuerpo humano que es inalterable, nace en condiciones óptimas de rendimiento y salud, y que si no lo tocas, se mantiene así el resto de su vida, exceptuando los picos de enfermedad en los cuales tienes un problema, entonces tienes que parchearlo para seguir a tal. Y cualquier problema a largo plazo, como puede ser
artrosis, dolores musculares, articulares, lo relegamos como, es la edad, Consecuencia de la cosas edad, que de la pasan. genética, delegamos nuestra responsabilidad. En parte porque nos han enseñado a hacer eso, ¿no? O sea, se ha entendido que debe ser así. Sí, No quiero señalar responsables, pero se ha entendido que debe ser así, que no tienes tú tanta responsabilidad cuando realmente la tienes y La tienes tienes. capacidad. Ojo, más importante que tengas que tener la responsabilidad, porque es causal, es que tienes capacidad. Y como tienes capacidad, debes asumir responsabilidad. claro, Es que es impepinable. porque si no, te vas para abajo. Te vas al hoyo, claro. Y creo que, bueno, un error muy común, Ujú. creo que parte del problema de por qué no se le da importancia a la dieta viene un poquito también a lo mejor por la corriente de las calorías que es Sí. imperante, porque Sí. si te venden que lo único ¿Qué que importa la son las nutrición? calorías Son... y te venden además que Que comer es materia solo de un balance energético. sí, y llega, sí, eso es el extremo más extremo, pero bueno, hay corrientes un poquito más moderadas que parece que tienen más sentido, como el If It Fits Your Macros, de si cumplen los macros, da igual que los carbohidratos vengan de patata o que vengan de azúcar, it fits your macros, Sí. y es un tremendo error. Sí, por supuesto. Entonces, nos han vendido que todo es un balance calórico, como hemos discutido 1000 veces en algún live, en hecho cafés. Sí, yo juraría que en escritos. los podcasts anteriores lo hemos Seguro. tocado. Y nos han vendido que, como todo es balance calórico, Ujú. si estás gordo, entrena más. Y ya Claro. está. Genia Matasto. Y punto. Ujú. No se ha tenido en cuenta para nada el balance hormonal que genera la dieta, el que genera el entrenamiento, qué tipo de entrenamiento y el hecho de que ahora mismo el research demuestra que entrenar no incrementa el número de calorías que consumes en el día. Ya. Y eso a mí me chocó un huevo. Lo vi. Sí. No me acuerdo de quién era Sí, el estudio sí, sí. que comentaba que lo pondremos en la descripción, Sí. que entrenar o tener una vida activa no aumenta el gasto calórico. Lo hicieron midiendo el gasto calórico de una persona estándar sedentaria y tribus de... ¿De dónde era? De en medio de África, que estaban todo el día cargando cosas, corriendo, moviéndose y tal, y la misma, 2000 y pico calorías. Claro. Entonces, como nos han Porque vendido el eso cuerpo se regula. y El cuerpo distribuye regula el uso, gasto, claro. Claro. Ese es el tema, ¿no? Con este... Podemos explicar por encima el fallo, el por qué no funciona la hipótesis calórica, que en términos absolutos sí. Vamos a entenderlo. Que La cumplir primera se ley de la cumpla termodinámica porque no se te vas a cumple. pelar la física. Claro, No o sea, puedes hacer energía que entra, energía que sale. El problema no es eso, sino cómo sucede. Y si ¿Cómo es un sucede? buen método para gestionar Por supuesto. Y el no sistema es. está autorregulado, y eso es lo que no se entiende. Y el sistema de regulación no entiende de calorías. Claro. No hay ni un solo receptor sensorial que genere un input informativo al cerebro de que están llegando calorías. Eso no existe. Referencia a No Jason existe. Fung. Sí, total. El input lo generan las hormonas. La hormona es el mensajero y el mensaje Ujú. que va de un sitio a otro y dice lo que es. Lo que es. Lo que es. Por Tenemos, supuesto. tenemos receptores de proteínas y aminoácidos, de volumen, receptores mecánicos, de Ujú. cuánto se hincha el intestino, de qué más. Tenemos receptores de tipo hormonal, De tipo tenemos hormonal, receptores vitamínicos y térmicos, minerales, tenemos receptores químicos. Hay receptores ante todo ese tipo de cosas, pero no de calorías. pero no hay receptores de calorías. Entre otras cosas porque es muy artificial cómo se cuentan las calorías. Sí, Como tú pones una comida, las cierras, la quemas los que más, sí. y miras cuánto ha variado la masa de Ujú. las cenizas que te quedan con respecto a lo que tenías. Y dices, bueno, pues aquí se ha generado Ujú. tantos kilojulios, tantas kilocalorías de energía. Con esto queremos decir que al final lo que entiende el organismo es de hormonas, del mensajero, de quien puede transmitir realmente la información de lo que está pasando ahí. Ujú. Y la regulación energética que sucede, hay una regulación energética, se comunica con hormonas. Por Claro. lo tanto, el lenguaje con el que hay que hablarle al cuerpo para regular la energía es hormonal, no es un lenguaje calórico. Ujú. Y por eso es importante qué macros, qué alimentos, cuándo, etc, etc. Claro, porque las hormonas, para aquel que no lo tenga muy claro, el tema básicamente son sustancias que mantienen el cuerpo o secretan el cuerpo a ciertos niveles y indican el estado del cuerpo. Si hay hambre, Ujú.
se incrementa la grelina, si no recuerdo mal. Madre mía. Si quieres reducir, si el cuerpo quiere reducir la ingesta calórica, aumenta la leptina. Ujú. La insulina le dice a las células, oye, mete la glucosa en sangre aquí. Ujú. El glucagón le dice, oye, saca la glucosa. Eso es el medio de comunicar del cuerpo. Exacto. Entonces, es por eso que es muy importante, porque las hormonas es el estado base del cuerpo. Es como... Es lo que se encarga de decir qué tiene que suceder, cuándo tiene que Claro. suceder. Por lo tanto, si tú quieres incidir en el estado de tu organismo, en términos energéticos, que es lo que estamos hablando ahora, porque lo que quieres, Si por la energía ejemplo, va en forma de grasa, en forma de azúcar, Exacto. si es hora de sacar azúcar, si es hora de Exacto. quemarlo, si es momento de estar activo, si es momento de dormir, todo eso Exacto. viene regulado por las entonces se hormonas. regula a nivel hormonal. Y los macronutrientes van a incidir en las diferentes posibilidades comunicativas de estas Ujú. hormonas, ¿no? No es lo mismo que tú te comas, te bebas una Coca-Cola, que te comas un plato de patata hervida, y no tiene nada que ver con que te comas un chuletón de buey. No tiene nada que ver, independientemente de que tú al final estés ingiriendo el mismo número de calorías. Ujú. Esto es un poquito la aplicación de... Eso es clave. Sí, Ese es el punto clave. claro. Y volvamos un poco al hilo, ya iremos a explicar Sí. mecanismos más adelante. En base a lo que estamos comentando, que era el por qué Cuidar. cuidar la alimentación, no, porque entrenarse ya fue otro podcast. ¿Por qué cuidar la alimentación? Es uno de los motivos, ¿no? Porque realmente tenemos capacidad de incidir en nuestro organismo. Porque, como tú comentabas, retomando el hilo, no es un balance energético y ya la alimentación. Hay más, y puedes incidir, y puedes cambiar el estado. Y estamos hablando también de que hay muchísima correlación entre diferentes respuestas hormonales a nuestra dieta y diferentes escenarios patológicos. Sí. Por lo tanto, conviene llevar cuidado en ese ámbito, ¿no? Énfasis también, Sí. o digno de mención, la mayoría de la gente puede pensar que el cuidar la dieta es únicamente para los competidores, para Sí. los bodybuilders, para los Sí. atletas de élite. Los extremos, la gente que está en la élite y quiere llegar a lo máximo, Gente o los muy que están enferma muy mal y- y tiene que... Sí, Y nada más lejos de la realidad. Ya. Desde mi punto de vista, cómo alimentarse debería ser, y cómo cocinar debería ser una asignatura Sí. fundamental en las escuelas, porque si no eres capaz de sobrevivir como ser humano, es como si te sueltan en la selva y no te enseñan a cazar. Claro. Solo que no tenemos que cazar, Sí. tenemos que preparar los alimentos y escoger sí. qué alimentos. Sí. Digamos que tienes que cazar los buenos alimentos dentro de la ingente tonelada de basura que nos envían. Claro. Y yo mismo pecaba de eso, de muchos años de decir, bueno, yo entreno, pero no, la dieta tampoco me la cuido mucho, no es necesario, hasta que llega un punto en el que dices, si quiero seguir mejorando, tengo que cuidar la dieta. Claro. Y cuando ya te entras en investigar por qué, cuánto, qué incidencias tienen diferentes aspectos de tu vida, de tu salud, Ujú. y miras hacia atrás, dices, todo el mundo debería Sí, todo el controlar mundo. su dieta. Al final Todo el mundo. tienes dos... A uno les va a pesar más que a otros, pero a todo el mundo, Por le va, supuesto. a todo el mundo le va a aportar. Y tenemos dos motivos por los cuales te va a aportar cuidar la dieta. Uno está lo que llamaríamos, ¿no?, la vía negativa, que comenta Caleb, en lo cual es, hay muchas cosas que no sucederán, muchas cosas que pueden no suceder en el momento en el que tú cuidas la alimentación. Estamos Ujú. hablando de posibles escenarios patológicos, un posible sobrepeso o cualquier situación, ¿no? Que puede aparecer en el futuro, y el hecho de que tú cuides tu alimentación va a hacer que se minimicen o se eliminen las posibilidades de que aparezca ese problema, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la opción de la eliminación del posible daño. Ojo, Que es muy difícil de ver. Sí. Ese es el problema. Es Sí. muy difícil de ver. pero es una realidad. Sí. Pero es una realidad. Seas más o menos proclive a esos problemas, porque incluso los que son poco proclives pueden acabar desarrollando un escenario patológico. Eso sucede. Funcionamos con probabilidades. Eso sucede. Ahora. Entonces, claro, ¿Cuántos dados tiras para que te toque? claro. ¿1 o 20? Claro. Es eso. Claro, si tú tienes un genotipo que Sí, tienes vale. claro que tienes muchas papeletas de que te toque un cáncer de colon, hay gente que a nivel genotípico tiene esa. Bueno, pues obviamente tú tienes que expresarle más atención que quien no lo tenga, pero es que a lo mejor el otro le pasa con una enfermedad cardíaca o el otro con lo otro. Los genes no son determinantes. Exacto. Y al igual que no son determinantes
en cuanto a si vas a desarrollar un cáncer Ujú. o no, o ciertas patologías o no, tampoco son determinantes en tus capacidades físicas. Claro que Sí. oímos mucho de, Sí. bueno, tú es que haces eso porque tú es que tienes buena genética. Buena tú es que genética, tal. ya. Ya, hay un gen ahí que dice, Dominar pino una una mano. Sí. Exactamente. Este gen va para esto. Ya. No, van, sí que tienes cierta orientación. Sí. Evidentemente hay gente que gana peso súper rápido, hay gente que no gana peso ni a tiros, pero dentro de tus márgenes de maniobra Son mucho más individuales, amplios de lo que parecen. son Sí. mucho más amplios de lo que parece. Sí, estamos hablando de que es un motivo potente, el de la vía negativa. He dicho dos, pero hay tres motivos por los cuales a nivel genérico se debería cuidar la alimentación. Es que el segundo es lo que puede llegar a nivel positivo. Es que Ujú. puedes mejorar muchísimo tu escenario actual, ya no irte a peor, sino irte a mejor Que era por el lo hecho que, de cuidar que la era lo alimentación. que comentábamos al principio, ¿no? Que Sí. se suele pensar que el cuerpo se mantiene en un estado base idóneo y que si pudieras meter el cuerpo en una burbuja y mantenerlo ahí, estaría sanísimo. Y no es cierto, perderías toda la masa muscular, se Claro. te caerían los dientes, seguramente tendrías Claro. ceguera por falta de Claro. exposición a la luz, Claro, desarrollarías problemas de piel, falta de densidad ósea, por supuesto. porque necesitamos los estímulos para mejorar. Sí, claro, como cualquier organismo biológico, Claro. necesita un estresor en la medida adecuada, Un estresor y una recuperación por óptima. supuesto, sí. Y la dieta entra en la categoría de recuperación, que puede entrar en la de estresor. Sí, es un continuo al final, sí. El tercer punto es la reversión de escenarios problemáticos o patológicos. Y es que eso es así, hay muchísimos escenarios y es multifactorial. La gente siempre lo piensa solo en la dirección de patologías concretas como puede ser una diabetes, que la alimentación te va a ayudar. Por supuesto que te va a ayudar, pero es que también te va a ayudar en la recuperación de tus entrenamientos. Claro. Por ponerte otro ejemplo, ¿no? Quiero mejorar mi performance deportiva o quiero mejorar mi capacidad de... mi rendimiento durante la semana, es que el hecho de que te alimentes mejor va a ayudar a que te pongas mejor y va a ayudar a que los gains sucedan más rápido. Es que eso también es... Y eso de cara a la mejora de las capacidades físicas, pero Sí, poco se habla de lo muchísimo que se nota a nivel emocional e intelectual. sí, Es decir, por supuesto. no tengo bajones de energía, puedo Sí. trabajar toda la mañana con Mucha más estabilidad altísimos emocional, niveles de sí, concentración súper bien, sin tener bajones. Sí, Duermes muy bien. sí. A nivel emocional es mucho más estable, mucho más sólido, mucho más resoluto. Yo lo noto si por lo que sea alguna vez he pecado y he comido un postre con azúcar, luego por la tarde estoy irascible, de mal humor y dices, no, es que me hacía falta La probarlo ansiedad para por volver a comer decir, viene muy también por ahí, por el hecho de no cuidar la alimentación. sí, En fin, tiene muchos frentes de batalla por los cuales obtener potenciales ganancias y es algo con la nutrición. que nos dicen todos los clientes que no vienen ya preparados Ujú. o con un cierto nivel de background, sí. que vienen de cero y le dices, toma estas medidas, quita esto, Sí, te dicen, tío, una claridad mental, Sí. me despierto por las mañanas y estoy, on. On. Sí, sí, he dormido muy bien y estoy listo para trabajar. sí. Trabajo y no tengo brain fog, Sí. no me siento atrullado, soy capaz de leer, entiendo Sí. lo que leo y demás, aunque eso tiene muchos más factores, ¿no? Como Claro. la cuestión de las redes sociales y demás, pero es súper importante para todos, tanto para entrenar como si quieres mejorar Sí, tus relaciones personales porque cambia tu humor, como el rendimiento en el trabajo, en la universidad, es fundamental. sí, es transversal, digamos, el potencial beneficio. Al igual que el entrenamiento del sueño. Exacto, sí. Sí, porque Por es lo eso que son los estamos tres comentando, que pilares. son pilares, son elementos de base y que trabajar en la optimización de los elementos de base siempre genera sinergias en el resto de elementos. Porque A- cuando a lo mí, piensas... Bueno, dilo. No, sí. Y así lo unimos con el siguiente punto. Sí. ¿Qué estamos hechos para hacer los seres humanos? Tú coges un ser humano de hace 30.000, 50.000 años, ¿qué hace? El ser humano se despierta y se pone a trabajar para conseguir algo que comer y garantizar supervivencia. Sí. Luego, eso que ha conseguido, que puede ser construir algo o cazar algo, Sí, lo que o fuera. transportas lo que sea, lo preparas, te lo comes y te vas a dormir para repetir la misma cosa al día siguiente. O sea, no hay mucho más, que es el ciclo de vida de cualquier otro animal Sí. que no haya construido una Sí. civilización. Sí. Y si tienes suerte, te reproduces.
Entonces, lo único que haces es lidiar con el entorno mediante interacción, Ujú, que es movimiento, ujú. intentar garantizar tu supervivencia y obtener algo del entorno mediante ese movimiento, que es comer, Ujú. y luego necesitas descansar. Entonces, por eso son los tres pilares, porque es que no estás diseñado para hacer nada más, no estás diseñado para estudiar teoría cuántica de campo, no estás diseñado para poner tornillos en una fábrica, estás diseñado Sí. para hacer eso. Entonces, Sí. prestar atención a eso es lo que mayores ganancias te va a dar a nivel de salud. Eso lo podemos hilar con el tema que imagino era lo que pretendías, de la coherencia evolutiva. Y es que es un argumento de peso para entender, Y cuesta Sí. ver cuánto peso tiene. sí. Y el peso es gordo, ¿eh? Sí, Vamos a entender el porqué. Y es que somos organismos vivos. Y como organismos vivos tenemos características propias de nuestro organismo. Lo que pasa es que tenemos una historia. Sí, y tenemos la capacidad de la razón y del pensamiento, y nos puede alejar de la realidad. El crear constructos mentales y constructos sociales gigantescos, y nos abstraen de cosas que son inherentes, innegables, y Es que somos más allá, claro, sí, es que somos seres vivos. Sí. Y no te puedes alejar de eso. O sea, eso, tu cuerpo te va a acompañar hasta el último Siempre. día. Todavía no se ha inventado la manera de sacar una mente y meterla en el ordenador, y en ese momento quizá toda esta conversación sobre, pero mientras seamos seres vivos, obedecemos leyes. Hay un sistema de normas al que tenemos que ceñirnos, que es laxo, por supuesto, dentro de sus límites. Sí. El laxo dentro de sus límites. Y en el momento en el que tú cruzas esos límites, véase, ¿qué puede ser? Nos reproducimos. Eso es parte del código de los seres vivos. Los seres vivos se reproducen. ¿Qué pasa si no te reproduces? Que te extingues. Punto. Consecuencias ante saltarte las normas de tu sistema de normas genético, Sí. ¿no? O a nivel de ser vivo. ¿Qué pasa si no duermes durante un periodo de tiempo prolongado como ser vivo que necesita o que tiene ese mecanismo intrínseco? ¿Qué pasa? Que te extingue. Que te extingues. Bueno, Vamos a ir pausa. viendo problemas técnicos. Es este. Bien. ¿Todo ready? Proseguimos. Sí. Bien. ¿Qué pasa si tienes un sistema alimenticio desarrollado por millones de años de evolución que acaba delimitando lo que puedes digerir, cuándo lo tienes que digerir, todo este tipo de variables referentes a tu sistema alimenticio? ¿Qué pasa si tú corrompes el sistema alimenticio y te empiezas a alimentar de otras cosas de una manera drástica y radical? ¿Qué va a ocurrirle a tu organismo? Que hay dos formas en las cuales puedes errar en esto. Una Sí. es introducir alimentos que no corresponden a lo que debes comer. A la que coherencia evolutiva, correcto. en el punto más extremo es consumir alguna valla que es tóxica para ti, pero no es tóxica para otro animal. Y dices, Exacto. te lo comes y te mueres. Ujú. Punto. O desarrollas una patología severa. Y otra es consumir alimentos que puedes consumir en ciertas cantidades, consumirlos en cantidades desproporcionadas. Por Que supuesto. es el ejemplo del azúcar. ¿Podemos digerir azúcar? Sí. ¿Es natural? Sí. ¿Está muy bien? Sí. ¿Cuánto? Esa es la clave. Bueno, y tenemos muchos otros ejemplos que la gente no interioriza. El alcohol. Tú puedes funcionar con el alcohol como fuente de energía. De ahí los alcohólicos. Y no, nadie, ningún manual de nutrición te van a poner que sea un macronutriente el alcohol. Puede funcionar. Es altamente estúpido hacerlo. De hecho, Porque te mueres. tanto es así que el alcohol es la única droga de la cual puedes morir por síndrome de abstinencia. Porque si tu cuerpo se ha acostumbrado a funcionar con alcohol, si se lo quitas y está tan Vete al acostumbrado, sistema. no sabe de dónde tirar. Qué fuerte. Sí. Por eso, cuidado, cualquier otra droga, vale, tiene sus Claro. abstinencia y tal, pero el alcohol te puede matar el no tomarlo. Qué fuerte. Pues casos como este lo encontramos con otras sustancias que no se tiene una percepción dentro de la sociedad tan clara Claro. hacia ello. Porque con el alcohol es bien claro, ¿no? Todo el mundo entiende que no es algo positivo para nuestra salud. Pero con el azúcar hay más controversia. Hay mucha gente que lo entiende ya hoy en día, pero Pero hay controversia. hay controversia de que el azúcar sea más o menos malo.
Y si te metes a, simplemente desde el punto de vista de la coherencia evolutiva, puedes entender que es un alimento que ha aparecido siempre de manera marginal. Claro. Siempre de manera marginal. Por lo tanto, cambiar la dosis va a generar un imbalance dentro de la homeostasis de dentro de tu organismo, de tu sistema fisiológico. El Con problema, consecuencias. en parte, Obvio. también es la pregunta en sí. ¿Es bueno o malo? No, no es bueno o malo. Es cuánto. Ya. Ya. Sí. Es una escala y tienes que saber dónde pones Sí, tu contexto. regulador. Sí. Porque dices, ¿es bueno o malo? Pues el azúcar puede ser bueno. Es fantástico. Poder digerir y cuando estás perdido en la naturaleza te encuentras una higuera y dices... Bueno, a ver, es el origen de... Sálveme Dios, que me voy a comer todos los higos que pueda coger y los que no también. Es el origen de la vida animal. Todos los organismos animales tienen capacidad de metabolizar la glucosa porque venimos de un organismo unicelular que usaba esa vía metabólica. Entonces, Es la más sencilla. todos somos capaces de usar el metabolismo y la glucosa como un medio energético. Uh-huh. Que no quiere decir que sea el medio principal de todos los animales. Por supuesto que no me refiero a eso. Pero la capacidad está ahí. Como vestigio, no creo que sea un vestigio, creo que tiene un rol, pero el rol no es primario en muchas situaciones, ¿no? Como se entiende hoy en día. Es el rol primario, no. Es importante aquí tener claro el orden de los conceptos, porque si no mucha gente se puede liar, que es el decir. Entender lo primero, aceptar o asumir o creer en la teoría de la evolución de Darwin, conlleva sí o sí el pensar que hoy en día tenemos un peso a nuestra espalda debido a de dónde venimos. Sí. Luego, viene de la mano de entender qué periodos de tiempo son necesarios para que se produzca una adaptación genética, que es entre 1 y 10 millones de años, Sí. y luego entender cuánto tiempo hace que hemos introducido cambios en nuestra alimentación, en nuestro día a día, que es más o menos de hace unos 10.000 años que se produjo la revolución agrícola. Entonces, cuando lo ves desde este punto de vista, ves lo primero, que no ha habido tiempo para que se produzca una adaptación genética, que puede que ocurra, sí, pero ahora mismo no es relevante porque es completamente inviable que haya una adaptación genética de aquí a los siguientes 300 años, que es lo que nos... Y además no es coherente plantearlo porque en todo caso estaremos interesados en lo que sucede en el periodo de nuestras vidas. Exactamente. ¿No? El periodo de tu vida y cómo te afecta a tu vida y a la de tus familiares. Y teniendo además en cuenta que desde que se originó la revolución agrícola, la selección natural ha ido cuesta abajo y se ha reducido tremendamente. Tenemos capacidad para curar a los enfermos, la gente que no es capaz de adaptarse sigue viviendo, sigue reproduciendo, que no... Incluso a la alimentación. Claro. La gente que no se adapta a la nueva alimentación, porque lo que está claro es que tenemos... Imagínate que todos los diabéticos murieran. Claro. ¿Qué es lo que sucedería si esta es la alimentación que hay de aquí En la naturaleza adelante? a partir de Porque ahora, es lo sí, que hay. Sí. De repente, toda la gente que es intolerante a esos niveles de azúcar en sangre muere. Y aquella que es regular, patológica. Y aquella que la metaboliza muy bien, es sana y se reproduce. Sí. Hoy en día no, afortunadamente, también hay que decirlo. Claro, tenemos sí. métodos para lidiar con eso, para gestionarlo, pero aún así, el problema de base es que no estás comiendo como tu cuerpo espera que comas. Y eso viene como consecuencia directa de pensar en que la evolución funciona como queremos que funcione y que es la teoría más simple y más potente que tenemos para explicar que estamos aquí. Efectivamente. Y si entendemos eso, si entendemos que hay que partir de los fundamentos para construir cualquier cosa. Porque si no partes de los fundamentos, empieza a haber una amalgama de líos y de historias que acaban generando hipótesis que explican las cosas más por fe que por ciencia, ¿no? Entonces, hay que empezar desde los fundamentos. Y el fundamento en nutrición siempre va a ser la biología. Porque es un campo de la biología. Es cómo se alimentan los seres vivos. Entonces, entendiendo ese parámetro, tenemos que entender que es algo que no podemos violar. No es cuestión de opinión. Exacto. Cualquier parámetro nutricional tiene que estar sustentado por la coherencia evolutiva. Y si es coherente evolutivamente, que sea coherente evolutivamente, no justifica que sea una hipótesis correcta nutricionalmente. Pero debe. Es un primer filtro, es como... Sí. Tiene muchas casillitas que tienes que rellenar. Para acabar encontrando una hipótesis que... Y la más importante es esa. Es como si de repente decimos, porque es de base. La gente está hecha para funcionar de noche. ¿Por qué? Porque es mi hipótesis. No.
Ya. ¿no? Porque Ya no se sustenta evolutivamente. Porque tenemos receptores de luz, porque nuestros ojos están desarrollados para recibir el espectro solar, no tal, y es un montón de puntos que dicen no es coherente evolutivamente. Si no cumple esa casilla, es un requerimiento necesario. No es suficiente y necesario, pero es necesario. Es decir, por lo menos tiene que cumplir eso. Sí. Pero que cumpla eso no significa que sea ya aceptable de aquí para adelante. El ejemplo más rotundo es que no estamos evolutivamente diseñados para basar nuestra dieta en harinas refinadas. ¿Qué hacemos hoy en día como sociedad? Tú mirar el primer escalón, el primer drop de la pirámide nutricional, a ver qué encontráis. Harinas, harinas. ¿Qué consecuencias puede traer eso? No digo la muerte, ¿no? Como decía antes de probar. Bueno, pero cuidado, o sí. ¿En qué individuos? ¿En qué porcentaje? Claro. ¿Con qué tiempo? Tenemos capacidad de visualizar lo que está pasando, porque eso es parte de la historia, ¿no? Que cómo se quiere entender que la cosa es de otra manera y eso genera un problema de visibilidad de las consecuencias reales de cómo nos estamos alimentando hoy en día, ¿no? Que en ese sentido también podríamos, para no divagar demasiado, centrarnos en las que son las recomendaciones nutricionales y por qué no son coherentes, cuáles sí, cuáles no, en qué se basan y un poquito de la historia de dónde viene, por qué se recomienda eso, ¿no? Porque iba a tirar por una vía más filosófica, pero creo que va a ser más interesante volver a lo práctico. Sí. Por ejemplo, las harinas refinadas, ¿no? No se sustentan. Porque lo piensas y a nivel evolutivo, lo primero que piensas es, para que sea edible un cereal, tienes que procesarlo mucho. Y eso requiere tiempo. ¿Que podemos consumirlos? Sí. ¿Que se han encontrado restos de cereales tostados en cuevas de hace miles y millones de años? Sí. Con un nivel de refinamiento muy inferior. Claro, romperlo con la piedra un poco. Claro. ¿Constituía eso el alimento principal de la dieta y la principal fuente de energía de esa gente? No, porque requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo y es algo que, sinceramente, es difícil de conseguir. Sí. Requiere coger las semillitas, además, sacarlos... Que en ningún caso eran cereales tal cual los conocemos hoy en día, eran pseudo cereales. Claro. Porque por selección natural, los hemos ido modificando en pos de lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, hay que entender que eso es otro cofactor más, porque mucha gente se lo plantea y dice, bueno, sí que había... Aparcado. Sí. Interrupciones del directo. Voy a dejar aquí por si tengo que colocar otra vez. Se corta. Los cereales. Sí, porque hay gente que puede entender que desde un punto de vista evolutivo han tenido una presencia marginal, pero han tenido una presencia, pero es que tampoco es así, porque no eran los mismos alimentos, ¿no? Entonces, es que realmente no ha habido una presencia significativa de cereales en general en la dieta hasta la revolución agrícola. Pero es que además no ha habido una presencia de cereales refinados, de harinas, en la dieta, y además a estos niveles, ¿no? Tan loco, desde hace un periodo de nada, de 100 años, es que es un parpadeo. Incluso estamos hablando de muchos otros productos refinados. El azúcar refinado, el azúcar de caña refinado, es algo que hasta hace nada se podía hacer en cantidades muy pequeñas ahí. Claro, porque cuando tú piensas, dos puntos importantes aquí, a ningún ser vivo le gusta perder miembros de su especie. A ningún ser vivo le gusta que se muera, porque tenemos un instinto natural que ha sido seleccionado por la evolución para que no te guste morirte e intentes sobrevivir lo máximo posible. Parece muy evidente, pero es importante. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque a las plantas tampoco les gusta morirse. A ningún organismo le gusta morirse. Hay plantas con las que hemos desarrollado cierta simbiosis, en las cuales nosotros cogemos el fruto, nos lo comemos, y la semilla es resistente a nuestro tracto intestinal, entonces la defecamos en otro sitio y se reproduce. Es una situación win-win. Yo me alimento, pero a cambio esparzo semillas.
o directamente la tiro. Porque no puedo. Sin embargo, en el caso de los cereales es diferente, porque te estás comiendo la semilla de la planta. Ujú, Y como toda semilla de la planta, si te la intentas comer, resulta tóxica. ujú. Porque el organismo va a intentar con todas sus ganas que su descendencia sobreviva. Ujú. Eso es muy claro con otros animales. Un perro no le puede dar cereales. Porque Sí, sí, palma. claro. Que el hecho de que nosotros tengamos cierta resistencia a esas toxinas no significa que podamos comerlas. A la ligera, sí. Claro. Y eso ocasiona muchos problemas. Ujú. Y es una diferencia fundamental entre la fruta y los cereales. Los cereales contienen un montón de antinutrientes Ujú. que irritan el tracto intestinal, inhiben la absorción de nutrientes. Eso luego pagas con problemas intestinales, Autoinmunes. autoinmunes, problemas de dosificación por falta de minerales, hormonales porque te faltan minerales. Un ejemplo que me chocó mucho es si tomas ostras con maíz, no absorbes nada de zinc. Cero. Cero, ¿eh? La rayita, Increíble, sí. cero. Y las ostras es el alimento con más zinc posible. O sea, el alimento con más zinc que hay. Y otro ejemplo es el del azúcar. ¿Cuánto azúcar? O sea, esto para ver que no es muy coherente los cereales a nivel evolutivo. Y el azúcar es, en las cantidades que estamos hoy en día, ¿cuánto azúcar puedes obtener o consumir si estuvieses en la naturaleza? Sí. Incluso en cualquier entorno. Es que podemos En cualquier entorno. En cualquier entorno. En cualquier entorno. Porque la alimentación Que no es sea una dependiente del fábrica de entorno. Exacto. Es que en cualquier entorno natural es muy difícil hacer Es azúcar. muy Puedes difícil. encontrar cañas de azúcar. Frutas, cañas de azúcar y miel. No hay Para más. contar. Y es muy difícil. La caña de azúcar tienes que vivir en una zona en la que haya caña de azúcar. Ya. Y Y tienes ponte que- a mascar. Tienes que cortarla Ponte a mascar, y mascar. Yo he leído un paper que muestra cómo trabajadores de plantaciones de azúcar de hace 60-70 años no tenían ningún indicador de síndrome metabólico y eso que podían mascar lo que quisieran. Ujú. Ojo, ¿Cuánto azúcar puedes conseguir? ¿cuánto mascando- azúcar puedes conseguir mascando? mascando la caña de azúcar, Ajá. que es principalmente fibra? Sí. Que no hay color con refinar el producto y ese mismo peso ingerirlo como azúcar. Y en carne, No hay sí. color, claro. Luego la miel. Tienes que encontrar la miel. Tienes que trepar el árbol en cuestión y verte con las abejas. Y tener ganas de ello. Que lo hacen y ahuman y tal, pero encuentran las tribus que tienen acceso un panal cada X, sí. 2-3 meses y se reparte entre todos los de la tribu y es la fiesta. Sí. La fiesta porque hemos encontrado la miel. Y las frutas, empezando por el hecho de que no eran las frutas que tenemos hoy en día, continuando por Son de temporada. son de temporada y que las tienes que encontrar. Y que vienen acompañados de la consecuente fibra, minerales, que reduce el pico de glucosa y demás. Sí. Entonces, no tenías un manzano ultra dulce en la puerta de tu cueva que daba manzanas todo el año a todas Para todo el mundo. para toda la tribu. No sucedía. Entonces, si lo piensas, dices, ¿de qué me puedo alimentar si me sueltan ahí en medio? ¿Cuál es la fuente más primordial que puedo consumir? Caza. Caza y pesca. Es relativamente sencillo en comparación a lo demás y te va a dar mucha energía. Por no hablar de que tiene Sí, componentes esenciales, como los Obviamente, aminoácidos esenciales. si te paras a verlo desde una perspectiva evolutiva, tiene sentido porque son las fuentes de nutrición más densas a las que puedes acceder Claro. en el medio. Hoy en día no, porque puedes artificialmente hacer productos con una cantidad de calorías enferma, pero en la naturaleza no es así. Si No. tú quieres nutrirte, la manera de obtener mayor densidad de nutrientes y de energía es con, Es con la caza y la pesca. sí, con la caza. Y la investigación lo que muestra es que todas las tribus que hay por ahí se alimentan primordialmente, o la grandísima mayoría de caza y pesca, complementado con cierto trabajo de recolección de Y tubérculos, dependiendo de la donde los hay, región fruta, y evidentemente. la temporada. Claro, claro. Si vives como ejemplos extremos, como le pasaba a este, no me acuerdo, también en el documental, que se fue a vivir con los esquimales, Sí. y dices, no hay nada que no sea carne y grasa, Sí. porque solo hay focas y Ya. La mitad del año, peces. La otra mitad, focas y caribús. Sí. ¿Qué? Ahora,
te vas a un trópico, vives en una zona rica en frutas, verduras, tubérculos, estupendo. Seguramente en esas zonas eso, el porcentaje dietético será mayor en términos de carbs, claro, en esa región en ciertas estaciones. exactamente. Lo que no quiere decir que no haya presencia de consumo de alimentos cárnicos. Se han encontrado algunas tribus mayormente vegetarianas. Es que sí. por algo existen los aminoácidos esenciales y las grasas esenciales, pero no existen los carbohidratos esenciales. Exacto. Y el motivo es la selección natural. El motivo es la coherencia evolutiva. Porque los que se han alimentado de esa manera son los que han sobrevivido. Claro. Punto. Claro. Entonces, todo esto es para argumentar que nuestro cuerpo tiene una preferencia para consumir ciertos alimentos y en ciertas cantidades. Y es para entender todo esto lo que sería la base de lo que comúnmente se conoce como dieta paleo. Luego, sí que es cierto que este término paleo se ha dogmatizado bastante en esto sí, esto no, esto tal, esto porque sí, ha habido luchas internas y demás. Y se ha vuelto un colectivo tan reactivo como otros, como el veganismo, y siento bastante rechazo por algunas comunidades. Sí, dentro del paleo, correcto. Cuando creo que les falta entender el concepto, la filosofía de detrás y tomar decisiones en base a eso. Igual que... Y porque con todo esto no buscamos una ideología de grupo. No, yo creo que tenemos no. que ir un poquito más allá y entender los valores per se de lo que se está haciendo. Y entender que esto tiene un fin salud, hasta cierto punto. Hay otros fines, pero tiene un fin salud que está por delante de la ideología de grupo. Por eso yo a veces tengo rechazo con ciertas comunidades, ¿no? Sí. El tema paleo, vale, sí. Pero vamos a entenderlo y vamos a intentar entender los mecanismos fisiológicos para ver si esto puede ayudar al mayor porcentaje de población posible, ¿no? Y no ser dogmático y reactivo en nuestra opinión. Y si vienes y me propones algo lógico y racional y me argumentas, lo podemos debatir y podemos hablar de ello y podemos buscar research y vemos a qué conclusión llegamos de forma abierta. No te hago la cruz y te rebato y es no eso no es paleo. Paleo o nada. Claro. Y dentro de la comunidad paleo también falta mucha coherencia a veces, que dice, no, es que voy a hacer un pastel con harina ultra fina de almendra y con sirope de no sé qué leches o 2 kilos de dátil más chafado. Y dices, no. Ya la has liado. Has perdido la perspectiva evolutiva, que es lo importante. No es estos alimentos sí, estos no. Lo importante es la perspectiva. Y eso es lo que te debería guiar a la hora de comprar. Sí. No hacer un checklist de esto sí, esto no. Si los ingredientes son o no paleo. Claro. El dátil es paleo. Claro. Y los higos también. Puedes coger diabetes comiendo dátiles, estoy seguro. Fácil. Estoy segurísimo. Eso no quita que si yo tengo que escoger entre un pastel o dátiles dentro del esto oriental. Ahora, siguen siendo de temporadas, es un consumo muy menor y en general no es la fuente de tu nutrición. No es la fuente principal de la nutrición, ni de lejos. Ni de lejos. Entonces, antes de pasar al punto final de cómo comer, este punto me ha gustado antes, el de moral y arrepentimiento sobre la dieta, ¿no? Y volviendo un poquito dejando la coherencia evolutiva de lado, volviendo a por qué alimentarse de esa forma. Sí. Incluso dentro de... Esto venía un poco en coalición a aquel fenotipo, a aquel porcentaje de la población que no manifiesta ningún problema aparente en ningún escenario, ni en cuanto a indicadores metabólicos, ni en cuanto a sobrepeso, por alimentarse de mala manera. Incluso por la ausencia de entrenamiento. Hay gente que tiene una lotería genética, vamos a llamarlo, parece que estén más condicionados a la comida basura y no les afecta como les afecta a muchos otros márgenes de la población. Eso puede parecerle a muchos un argumento para no esforzarse en esa dirección. Pero es que... Como lo que decía Ido, ¿no? El hecho de que haya gente haciendo acrobacias y rendimiento loco, comiendo en McDonald's y fumando cigarrillos, no significa que yo vaya a hacer eso. Claro, efectivamente. Y uno de los motivos que podemos esgrimir para encarar esto es que por ejemplo, ha sido una de las motivaciones más potentes que he tenido, porque, como ya hemos hablado otras veces, yo soy de ese grupo. Siempre he estado definido,
comiendo como coma, comiendo basura, yo siempre me encontraba moderadamente bien. No he notado un impacto negativo en mi cerebro en ningún momento por comer de mala manera, pero para mí sí que ha sido un aliciente. Es decir, voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo que está en mi mano para alimentarme lo mejor posible, de cara a que si el día de mañana sucede cualquier cosa, que no queramos que suceda porque nadie quiere que suceda, pero las cosas pasan. Exactamente. Yo puedo Porque es tener probabilístico. menos, claro, yo puedo tener menos posibilidades, pero eso no dice que no pueda tener el día de mañana un problema metabólico, un cáncer, cualquier historia. Yo sabré... A Charles Poliquin le petó la patata. A Chasculín le petó la patata, por supuesto. Pero yo sé que estoy haciendo lo que está en mi mano. Claro. Y eso es súper importante, porque el día de mañana no asimilas de la misma manera la catástrofe. Ujú. Si tú has escorrido el bulto, Toda o la si vida. tú has enfrentado la cuestión y has reaccionado en consecuencia, ¿no? Encontramos el ejemplo, bueno, hay 1000 casos de gente que muere de cáncer de pulmón que Luego se echan las manos a la luego cabeza. se echan las manos a la cabeza cuando encuentran la situación y dicen, ¿por qué hice esto? ¿No? Bueno, ¿por qué? Claro, porque no vemos las consecuencias hasta que llegan. 1000 escenarios como este, ¿no? Y, ¡ostras, tengo diabetes! ¿Pero cómo puede ser? Claro. Si estoy delgado, si estoy bien. Ujú. Eso lo he visto, en muchos casos. Entonces, dices, bueno, pues es que quizá no debes esperar A que suceda. a que suceda, o quizá no debas vanagloriarte tanto de tu buena genética y debas quizá prestarle algo de atención. Obviamente, aparentemente, no tiene la misma necesidad ese colectivo que una persona que ya está en el marrón. Evidentemente. Claro, porque se ve, es translúcido, ¿no? Es decir, bueno, estoy en el marrón, tengo que hacerlo sí o sí. Ujú. Pero potencialmente ¿Quién sabe? es igual de importante. O Por supuesto. dolores musculares, atrofias Ujú. y demás, que es que me gusta mucho el punto de vista de Ido de esto Ujú. que dice, muévete porque a lo mejor algún día no podrás. Ya. Y el día que no puedas, darías lo que fuese a todos los dioses que existan por recuperar lo que tuviste una vez. Sí. Y lo diste por sentado. Sí. Y no trabajaste por ello. Ujú. Entonces, dar por sentado la salud creo que es un gran error. Dar por Sí. sentado que en el futuro vas a estar bien Sí. porque ahora estás bien Ujú. es un gran error. Sí. Tienes que trabajar hoy para que el día de Sí. mañana exista la posibilidad de que estés lo mejor posible. Sí, la gente tendría que empoderarse en esa dirección. Creo que tenemos un problema como sociedad para Ujú. encarar ese tipo de cosas. Sí. Bueno, Pero un momento que ha venido al pedo. sí. Podéis poner el aire si acaso. Entonces, visto lo visto y con todo lo que Ujú. tenemos en cuenta, creo que sería hora de concluir Sí. y dar unos tips claros Ujú. y concisos de ¿qué dirías a alguien que tiene una dieta normal de decir? Esto sí o sí. Luego tienes Sí. 1000 detalles, pero esto Creo- lo tienes que cumplir sí o sí. Creo que la primera premisa es fácil y todo el mundo la va a entender, que es come comida real, comida de verdad, Sí. comida que sea comida, no comas productos artificiales. Déjate La clave- bollos industriales, grasas artificiales. Sustitutos de cosas. Exacto. Y la pregunta no es... La cosa no está en si lo que pone en la etiqueta es... Si estás pensando en que algo tiene que llevar etiqueta, ya estás fallando. Ya estás Ese es fallando. un problema, exacto. ¿Qué lleva? Pues lleva carne porque es una chuleta. ¿Qué lleva? Berenjena porque es una berenjena. Claro. Y así. Eso debería ser Claro, la sí. base. Sí, yo Vamos. creo que ese es el primer parámetro. El primer parámetro es come comida real. Sí. El Con eso segundo- ya te has quitado sí. un montón de problemas. Sí, yo... Porque no tienes que mirar proporciones. Sí, es el ideal. Segundo parámetro es genera un consumo decente diario de proteína. Yo creo que Sí, es otro de es un los... buen. Sí, porque al final tiene un fin estructural muy importante y debe haber cierta presencia. Es cierto que dependiendo del escenario va a hacer falta más o menos. El escenario es complejo, entonces no nos vamos a meter en esa materia ahora, niveles de autofagia, niveles de demanda, pero tiene que haber. Hay que prestar atención, no puedes no comer proteína. Lejos de lo que mucha gente puede pensar de que es para ganar músculo. No, aún sin Ya. ganar músculo, el cuerpo Sí, sí. se regenera por el tiempo, por el uso, tiene Sí. estructuras de construir nuevas células, nuevas fibras, a nivel de construir... Péptidos como los aminoácidos, hormonas, en fin, Necesita es necesario para la vida. aminoácidos. Sí, Sí.
De ser para bien. Tercer punto, yo diría, elimina el miedo al consumo de grasas que puedas encontrar ahí fuera, de manera natural. No estamos hablando de grasas artificiales, no estoy hablando de... No margarina. Sí, fuera margarina, claro, pero estamos hablando de... La grasa de la chuleta. Sí, exacto. La grasa del aceite de hígado de bacalao. Sí, La grasa exacto. Si haces el del research, aguacate, del coco. toda la recomendación a de- evitar ese tipo de alimentos está basado en la hipótesis de que la grasa saturada tiene vinculaciones con las enfermedades cardíacas. Y hay infinidad de papers mucho más actualizados que cuando salió esa evidencia que señalan que eso no es así. Que el origen de la lipemia, de los problemas de perfiles lipídicos, vienen mayormente por el desequilibrio de triglicéridos y el HDL, el ratio HDL-triglicéridos, que viene más encaminado por el exceso de alimentos que no son reales. Harinas refinadas, azúcares, este tipo de alimentos. Entonces, cuidado con eso. No hay que tener miedo de consumo de grasas porque tiene un fin O estructural sea, muy importante. no busquéis tampoco, claro, sin ir más lejos, todas las paredes celulares de tus Sí, células sí, tienen son colesterol. grasa. Sí, tienen O sea, son- colesterol, sí. Claro. Entonces, Sí. no lo prives porque necesitas, tu cerebro Sí, es y además, mayormente grasa. Que se obvia que... No se entiende que hay... Las hormonas tienen una base química de grasas, una falta de colesterol produce problemas de hipotiroidismo. Y que para algo tenemos una ruta metabólica que Claro. usa las grasas. No menospreciemos lo que la biología ha considerado que es importante para sobrevivir, que es vía metabólica de las grasas y la vía metabólica de las cetonas, que son los accesibles de un entorno hormonal pro grasas y no pro carbohidratos. Por lo tanto, hay que saber funcionar con carbohidratos, pero es que todo el mundo sabe funcionar con carbohidratos porque la dieta es primordialmente carbohidratos, pero nadie sabe funcionar bien con grasas, nadie sabe funcionar bien con cetonas. Es importante adquirir flexibilidad metabólica. Yo diría que eso es otro de los aspectos que sería interesante. Adquirirla, que no quiere decir que debamos mantenernos en escenarios... de cetogenia, nada. Ser capaz de comer Total. bajo en carbohidratos y funcionar bien. Funcionar. Bien no es Sí, he sobrevivido, bien es Sí. estoy bien. sí. Estoy bien. Yo Correcto. podría seguir así Sí. durante una De esa semana, sí. pauta, experimenta con diferentes porcentajes. otro- Si te va bien una dieta más alta en carbohidratos, más baja. Eso es otro punto interesante. Sí. Pierde el miedo a experimentar. Sí. No te vuelvas dogmático. Di, Sí. voy a probar esto. Voy a probar a incrementar el consumo de carbohidratos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo duermo? ¿Cómo rindo? ¿Cómo va mi composición corporal? Voy a probar a reducir. Voy a Sí. jugar. Sí. Eso es algo que Sí. no hay que perderle el miedo. Y es importante Sí. también. Uno de los puntos finales que yo comentaría es todo esto, modúlalo como necesites. Si tienes un escenario patológico muy concreto, que necesita unas demandas Sí. específicas. Porque son pautas genéricas. Entonces hay que entender que los escenarios que no son genéricos, que son específicos, tienen que tener demandas específicas. ¡Ojo! El hilo va a ir por donde estamos Sí, comentando nosotros. porque O eso es lo que dice la mayoría de patológico research. o no, Sí. eres un ser humano. Sí, exacto. Para bien o para mal. O sea, compartimos contexto. Entonces. ¿Vale? Pues... Yo diría también de que te quites el azúcar refinado, añadido a todo. Sí. Y es que como Fuera. lo considero No un comida alimento real. no real, Claro, claro. pero aclararlo, importante. Sí, fuera azúcar. Fuera. Fuera azúcar. Sí. Postres, quítalo del café, del yogur, Sí. de todo eso, fuera. Sí. Fuera. Que el único azúcar que Sí. consumas provenga de piezas de fruta. Sí. Nada Sobre más. todo la fructosa. Fructosa de la fruta. De otro lado no, Sí. por favor. Y no confundáis tampoco carbohidratos con azúcar. Ujú. Eso es importante. Cuando decimos quitar azúcar, es quitar el azúcar. Hay muchas otras más fuentes de carbohidratos que son Ujú. ricas en, Sí, en otros minerales sí, que tienen correcto. su lugar dependiendo de tal. Con Ahí mayor entra porcentaje de fibra, finalmente. etcétera. las necesidades de cada uno. ¿Vale? Y yo diría que se quiten los cereales también, en base a, A ver, todo lo sí. que hemos dicho anteriormente. Sí, me parece una buena idea. Además, por el factor proinflamatorio de la proteína del cereal. Ujú. Es donde radica lo que estabas comentando tú antes de mecanismos protectivos de los alimentos. Los cereales, ahí tienen los mecanismos protectivos. En esas moléculas, esas proteínas, que en nuestro organismo tienen un efecto proinflamatorio. Entonces, además de que el perfil proteico no es nada bueno. No, es muy pobre. Es muy pobre. Que además hay que cocinarlo Mucho. para que sea menos tóxico Hay que seleccionarlo y porque, digerible. por ejemplo, Y eso lo hace menos nutritivo el todavía. trigo tiene uno de cada no sé cuántos granos, es un grano negro, Ujú. que te comes 3 y te mueres. Entonces, tiene que haber un proceso de selección, Sí. de molienda, de refinamiento, de cocinado. Es complicado, Ujú. no cuadra desde un punto de vista Sí, es un buen- simple. creo que es un buen marco de partida. Y con eso,
Sí. Y Ya tienes tienes- el 80%. Sí. Olvídate de más ayunos, menos ayunos, más carb, menos carb. Con eso ya está. Yo, a la hora de hacer mi plato, generalmente la idea es una pieza central de proteína Sí. de un tipo cualquiera, puede ser, Sí, más bien grasa que... puede ser un filete, puede ser un codillo, puede ser un pescado, puede ser huevos, y luego acompañado con algún tipo de verduras, cereales, que pueden estar incorporados en la salsa, el jugo del esto, puede estar salteado, pueden estar crudos, y una pedazo de ensalada. Yo, eso como estándar, y parece que no, pero te da muchísimo juego. Sí, Muchísimo sí. juego. Y aprender a cocinar. Ese es otro punto que no puedo enfatizar más. Aprende a cocinar porque si no vas a recurrir a plancha para todo y va a ser aburridísimo. Sí. Aprender a cocinar te permite con poca cosa hacer alimentos buenos, que no te canses y Sí, darle un poco de disfrutando la versatilidad, comida. sí. Disfrutar la comida. Muy bien, Pues cerramos aquí. lo tenemos. Otro podcast más. Esperemos que os haya gustado y si tenéis dudas, comentarios, ya sabéis que nos podéis poner en los comentarios, precisamente. O en Instagram, algún directo también nos podéis enviar, que los contestamos a todos. Ok, Un saludo. Un saludo.